Bienvenidos a esta píldora enmarcada dentro del proyecto de innovación docente de ALFA, Alfabetización Mediática contra la Desinformación. En este vídeo vamos a tratar un tema relacionado con la instrumentalización histórica, reflexionando sobre una de las teorías conspirativas más debatidas a lo largo del siglo XX, los protocolos de los sabios de Sion. Este análisis tiene como punto de partida algunos interrogantes. ¿Por qué las conspiraciones son un tema constante en la historia? ¿Quiénes las utilizan y con qué fines? ¿Qué narrativas, simbología o finalidades tienen? Al igual que en otros casos, al referirnos a los protocolos, hablamos de una teoría conspirativa que ha tenido una larga difusión en los medios de comunicación y que a menudo ha sido respaldada por autoridades políticas y gubernamentales. En la actualidad, las referencias al concepto complotista siguen caracterizando sobre todo el lenguaje mediático, y a menudo se recurre a ese relato para justificar voluntades de control político y social. Como ha recientemente afirmado el profesor Peter Knight, experto en teorías de la conspiración, siempre ha existido una relación estrecha entre las intrigas de los relatos literarios y las teorías conspirativas, que son, en su esencia misma, productos de la imaginación. Creada en muchas ocasiones con el pretexto de dar un sentido al mundo en que vivimos, a veces pueden tener efectos reales en nuestra vida, con consecuencias que pueden ser trágicas. Como decíamos, una de las teorías conspirativas que más han marcado el siglo XX y que en la actualidad vuelve a tener una cierta difusión es la de los protocolos de los sabios de Sion, un texto que alimenta una simple, pero al mismo tiempo retorcida alusión a un plan de conquista mundial, supuestamente financiada por los judíos, avalada por la masonería y respaldada por el comunismo. Este libro tiene sus orígenes en el año 1903, cuando el diario ruso Znamya, La Bandera, publicó el primer relato, luego reeditado en 1905 por el místico y escritor Sergei Nilus, en la obra Lo grande y lo pequeño, la venida del anticristo y el dominio de Satanás en la tierra. En los apéndices de la tercera edición, el místico ruso ilustraba las bases de un conspiracionismo político que a partir de 1917 y tras la llegada del bolchevismo al poder, acabó, decía, por extenderse al resto de Europa, conformando buena parte de la retórica antisemita y reaccionaria del periodo de entreguerras. Aunque en 1920 Lucien Wolff, un periodista diplomático británico, demostró la falsedad de estos textos, su difusión alcanzó una popularidad inimaginable y fue traducido en más de 20 idiomas, editándose en Europa, Estados Unidos, Sudamérica y hasta Japón. A lo largo de los años 20 y 30, los protocolos se convirtieron no solo en una referencia político-literaria, sino en una lectura muy popular. A pesar de su reconocida falsedad, importantes magnates y políticos de la época se interesaron por ellos, normalizando su contenido y financiando obras como fueron El Judío Internacional de Henry Ford o Los Protocolos de los Sabios de Sion y la Política Judía Mundial, publicado en el año 1923 por el ideólogo nazi Alfred Rosenberg, una obra que sirvió de inspiración para el movimiento nacionalsocialista. Cuando en 1924 Joseph Goebbels, futuro ministro de propaganda del Tercer Reich y hombre de confianza de Adolf Hitler, afirmó que aunque los protocolos sean una falsificación, no se puede obviar la verdad intrínseca de los mismos, supuso la definitiva incorporación de su mensaje en la retórica nacionalsocialista. De la misma forma, también en los demás regímenes fascistas europeos, empezando por el fascismo italiano, acabaron cuajando la teoría complotistas y antisemitas, ya que, como dijo el escritor esotérico Julius Evola, los protocolos demostraban que, a pesar de todo, los planes expuestos ahí se estaban lentamente implementando. Lo mismo fue recompilado también en una de las primeras ediciones en castellano, la del semanario consista Libertad, editado por Onésimo Redondo y publicado en Valladolid a partir de 1931. En este caso, las tesis complotistas se utilizaron para denunciar el afán progresista de la Segunda República, integrado, decían los fascistas españoles, por el cebo y el veneno judío, al igual que nuestros antepasados, lo que venía a ser un ataque frontal a la democracia española, haciendo hincapié en el edicto de expulsión del siglo XV promulgado por los reyes católicos. Volviendo a Alemania, la llegada de Adolf Hitler al poder en 1933 supuso, sin embargo, el comienzo de una nueva fase en la implementación del ataque contra los judíos y su vinculación a un plan de conspiración mundial. No solo el Führer había incluido en su obra principal, el Mein Kampf, Mi lucha, ese odio ancestral contra todo lo que era judío,
propiciado precisamente por los protocolos, sino que se acabó por asimilar el peligro judío dentro de una conspiración mucho más amplia, refiriéndose a la masonería y la revolución bolchevique como males atávicos de la sociedad moderna. Como bien sabemos, el fanatismo nazi incluyó en su deriva racial y antisemita la creación del proyecto llamado Solución Final de la cuestión judía, que a partir de la conferencia de Wannsee, celebrada en enero de 1942, puso en marcha un plan finalizado al genocidio deliberado y sistemático de los judíos europeos. Fue, dicho de otra forma, el cumplimiento de los planes Judenrein y Judenfrei, en referencia a la creación de un nuevo orden europeo, responsable del asesinato de 6 millones de judíos que hoy recordamos con el término Holocausto. Si bien los protocolos tuvieron su máxima difusión durante el periodo de entreguerras, impulsados por la deriva ideológica de los fascismos, tras la Segunda Guerra Mundial no desaparecieron del todo y siguieron circulando por el mundo. En los años 60, el Senado de Estados Unidos emitió un informe que denunciaba su uso por ser un perjuicio que difunde odio y disensión, mientras que a partir de los años 80 el mundo islámico desarrolló su difusión tras episodios como la Revolución iraní o la creación de Hamas, quienes no tardaron en incluir en su propaganda teorías conspirativas antisemitas basadas precisamente en las teorías expuestas en los protocolos. Hoy en día, el mito de la conspiración sigue proliferando donde prima el antisemitismo. Desde el 11S hasta la guerra en Siria, sin olvidar el actual conflicto de Ucrania, los protocolos siguen siendo una referencia a la hora de construir el enemigo. En toda Europa y en otros continentes asistimos a un repunte de las acusaciones antisemitas, ocasionados tanto por sujetos de la extrema derecha o representantes del radicalismo musulmán. La bestia del antisemitismo y su texto de referencia, los protocolos, no solamente no han muerto, sino que están despertando de un aparente letargo. El discurso político se está reorientando hacia una preocupante normalización del discurso de odio, llamando en causa, una vez más, aquellos referentes históricos y políticos que han caracterizado todo el siglo XX. Volviendo a las preguntas iniciales, concluimos recordando la necesidad de profundizar en estos aspectos, ya que nuestra sociedad, como acabamos de demostrar, está continuamente expuesta a mensajes de odio y de discriminación social. Está a nosotros comprender los peligros de esas narrativas y actuar clara y detenidamente para evitar su difusión. Desde Alfa queremos agradecerte por tu atención e interés. Recuerda que tienes esta y muchas otras píldoras informativas a tu disposición en nuestra web y en el canal YouTube de la Universidad de Valladolid.